Buenas noches a todos. Les pedimos, por favor, un par de minutos más. Tenemos muchas personas en la sala tratando de entrar. Y entonces la hermana también está entre esas personas. Así que regálenos unos minutos y ya regresamos con ustedes. Perdón por la demora. Ya, ya. Listo, ahí la escuchamos perfecto. Ok, pongámoslo a... Ya. Ahora Escuchamos sí, perfecto. ¿me escuchan? Ya la ¿Me escuchamos. escuchan? Ok. Sí, Ahora sí. ahora sí. Ok.
para saludarlos a todos, como yo, hay 497. Bien. Buenas noches. Nos perdonan la tardanza, pero casi no entro. Casi no entra, que es que... Gracias por la acogida que le dieron al curso. Vamos entonces a comenzar. No sé si Elías está en la sala. Elías está en la sala, Carlos. Déjame verificar. Elías. No pudo entrar, Elías. Creo que no. Ah, bueno, está bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo para que ilumine todos nuestros corazones, para que cada día el Espíritu Santo nos impulse a la lectura santa que decimos siempre con la Sagrada Escritura, para que nos dé la fuerza infinita de su luz y sabiduría. Nos prepare para este encuentro con Jesús. Ven, Espíritu Santo divino, abre nuestro entendimiento a tu palabra eterna. Ven, Santo Espíritu, para que hoy, iniciándonos en este mes de la palabra, guiados contigo, podamos entrar a la infinito que es la Sagrada Escritura. Todo esto nos lo pedimos, nosotros que somos hijos de Dios, que creemos en las palabras de su Hijo Jesús de Nazaret y que queremos experimentar como el pueblo de Israel en este momento, estos tiempos que estamos viviendo, para que los profetas nos iluminen. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, es una alegría saber que es mucha la gente que quiso entrar. Para ustedes que pudieron entrar, pero hay otros que quedaron por fuera. Vamos a ver mañana si hacemos una conexión de tal manera que puedan entrar todos aquellos que siempre lo han deseado. Como bien saben, el tema que nosotros tenemos es Profeta, Centinela de la Esperanza. El por qué, miremos a ver el por qué se eligió esto, por qué este tema. Y ahora, en esta época, es propio para nosotros que hemos vivido 5 meses en una actitud que lo vamos a examinar de acuerdo a la palabra, si se nos favoreció estos 5 meses para entrar primero en mí y reflexionar qué he hecho hasta ahora, qué me está pidiendo Dios y hacia dónde vamos. Segundo, el mismo tema, Centinela de la Esperanza, nos va a hablar a nosotros que somos discípulos de la palabra. ¿Cómo estoy yo frente a la realidad y frente a la población, es decir, frente al grupo? Si estoy preparado o preparada para salir al estilo de los profetas, a decirles ánimo, Dios sigue siendo fiel y con Él, que es con quien hemos sellado la alianza, Él confirma su palabra. Sabemos que el Espíritu sopla de donde quiere. Así lo dice San Juan en ese capítulo 3, cuando nos presenta el diálogo de Jesús con Nicodemos. Y es que el Espíritu está soplando hoy más que nunca. Podemos decir que en esta oscuridad, pero sabemos muy bien que cuando la noche es muy oscura, el amanecer es más hermoso. A eso nos va a llamar y nos va a decir el profeta.
La otra parte que vamos a ver es que el profeta, queremos saber quién es el profeta, es el íntimo de Dios. Ese es el profeta. Es aquel que tiene un diálogo continuo con Dios y va captando tanto el sentir de Dios, el proyecto de Dios, la palabra de Dios y la alianza de Dios, que el profeta es aquel que se hace como intermediario. Cuando el pueblo es sordo, cuando el pueblo es ciego, cuando el pueblo no sabe para dónde va, el profeta tiene la misión de abrir oídos al pueblo, de lograr que el pueblo abra los ojos y mire. Porque el profeta no tapa las crisis. El profeta no las encubre. Al contrario, el profeta tiene la mirada de Dios y cuando el profeta ve la crisis, cuando ve la problemática, cuando ve las dificultades, el profeta logra que el pueblo mire, observe, se pregunte y dé una respuesta. O seguimos mal o nos arreglamos. A eso es que nos va a llevar el profeta. Muchas veces nosotros nos hemos quedado en textos, en libros bíblicos muy bonitos. Pero para este mes vamos a estudiar al profeta Isaías. Es bien nombrado entre nosotros, porque se le escucha en los tiempos litúrgicos y sobre todo en los tiempos litúrgicos más fuertes. Cuaresma se oye mucho Isaías, en Adviento se escucha mucho Isaías y a través del año. Pero lo que vamos a aprender este año es la propuesta que Isaías nos trae y leer con Isaías nuestra realidad. Eso es lo más importante. Leerlo con él. Parece que Isaías como que está entre nosotros y nos está diciendo, coloca el dedo en este capítulo y subraya este versículo. Porque es aquí donde tienes que mirar cómo está tu sociedad, cómo está el mundo hoy y por qué estamos viviendo esto. ¿Qué nos sucede? Como vemos, al entrar con el profeta Isaías, entonces nos va a decir a nosotros que los profetas son amigos de Dios. Al ser amigos de Dios, entonces nosotros que vamos a entrar a formar parte de este nuevo pueblo, porque el pueblo de Israel era un pueblo que sabía quién era el profeta, y cuando el profeta hablaba se le escuchaba. Y sabían muy bien que el profeta lo que hablaba era un envío de Dios, y por lo tanto decía, haremos lo que Dios te ha dicho. Hoy nosotros que somos nuevo Israel, nuevo pueblo, debemos decirle a este profeta Isaías que sabemos que él es el amigo de Dios, que lo que nos va a comunicar es lo que Dios quiere que nosotros escuchemos para que podamos reflexionar, tomar la actitud que Dios quiere con su pueblo amado, con su pueblo querido, y empezar a caminar hacia ese pacto, hacia esa alianza, confirmar con él y decirle que nosotros seremos eco de su voz. Siempre que nos proponemos en un proyecto bíblico, la propuesta nuestra es, ¿esto para qué me sirve? Segundo, esto después de que me sirva a mí, ¿qué debo hacer? Son las preguntas. Porque cuando yo me encuentro con la palabra, que es el lugar de encuentro entre Dios y yo, ahí en ese diálogo que lo he comprendido, que he sentido y experimentado el deseo de Dios, entonces yo me voy a volver eco de Dios como lo hizo Isaías. Los profetas, que ya les dije que son amigos de Dios, los profetas son un signo.
Y es un signo del amor de Dios, porque Dios no se olvida de su pueblo. Dios ama a su pueblo y Dios no nos abandona. Y por eso Él envía a sus profetas constantemente para hacerle memoria al pueblo de un pacto que hizo a nuestros padres, a Abraham, que hizo a Isaac, a Jacob, a todos aquellos que en el Antiguo Testamento caminaron con Dios, hicieron historia. Y esto es lo que los profetas hacen. Para nosotros, amigos de la palabra de Dios, debemos entrar a este estudio de tal manera que ya, como quien dice, mis preocupaciones, mi tristeza, mi dolor, las tensiones, el cansancio, el haber estado tanto tiempo que quizás te enfermaste psicológicamente, que estás deprimido. Así, cuando tú vayas a leer a Isaías, le vas a decir, ¿qué era esto? ¿Por qué yo no me había fijado aquí? Entonces, como amigos de la palabra, seguiremos a Isaías. Isaías tiene algo, y es que son 3 libros. Nosotros decimos Isaías 1, Isaías 2, Isaías 3. Pero Rosemary, ¿es el mismo Isaías en más de 250 años? No, no es el mismo Isaías. Lo que pasa es que el primer Isaías, muy bien, duró su tiempo, pero cuando llega el segundo Isaías, nosotros decimos que parece de la misma escuela de Isaías, tiene el mismo espíritu que escribió el primer Isaías, tiene un proyecto que continúa con el primer Isaías y también va a pasar con el tercer Isaías. Por eso llamamos Isaías primero, Isaías, Deutero Isaías o Isaías 2, y luego Isaías 3. El Isaías primero va del capítulo 1 hasta el capítulo 40, bien largo. Isaías 2 da del capítulo 40 hasta el capítulo 55. Unos versículos ahí, 55 al 6 o al 10. Y luego Isaías 3, que es el más corto, pero es muy bonito, es precioso. Por lo tanto, estos 3 Isaías nosotros no alcanzamos a verlos. Vamos a mirar sobre todo el Isaías 2. Pero para poder comprender Isaías 2, que es el capítulo 40 y siguientes, tenemos que entrar a la puerta de entrada, que es Isaías 1. Hasta ahí yo creo que vamos claros. ¿Qué pasa? Resulta que Isaías tiene un estilo de hablar que es precioso. Usa una simbología que vale la pena y la podemos comprender. Tiene un lenguaje, podríamos decir, la misma estilo de escribir. Es tan hermoso, es como un poeta, es un cantor, es alguien que sabe, que conoce. Y conoce a un pueblo que le es difícil comprender, pero con la forma de escribir lo atrae, porque gusta leer a Isaías. Entonces, este Isaías lo vamos a llamar el de la esperanza. El propio nombre de Isaías quiere decir Dios salva, Dios rescata, Dios me ayuda. Pero nosotros lo vamos a ver como el profeta de la esperanza. Y este profeta de la esperanza nos va a presentar a nosotros un itinerario. Es decir, dame la mano y camina conmigo. Si quieres llegar a lo que Dios quiere contigo, y lo que Dios quiere contigo es que seas feliz. Por lo tanto, camina conmigo. Ahí, entonces Isaías, ese Isaías primero que te estaba diciendo, nos presenta una hermosa simbología, pero comienza con 3 niños. El Isaías empieza presentándonos 3 niños. El primer niño es de Isaías. Y ese primer niño de Isaías es muy bonito. ¿Por qué? Porque ese niño nos va a hablar a nosotros del resto de Israel.
nos va a decir, mira, no te preocupes, aquí va a quedar un pequeño resto y ese pequeño resto es el que va a tenerlo todo. Mira a ver si entras en ese pequeño resto. ¿Quiénes entran en el pequeño resto? Los que escuchan, los que creen y los que se abandonan en Dios. Ese Isaías que nos presenta ese niño, empieza a decirlo, bueno, ese va a ser el pequeño resto. El segundo niño es un niño ambiguo. Ambiguo, ¿por qué? Porque pobre, su padre es Acaz y resulta que Acaz es prepotente. Acaz no cree en el abandono en Dios, como le dice el profeta. Acaz dice que no, mira, yo no voy a tentar a Dios, pero mentiras, él lo que quiere es hacer alianza con otros países vecinos, porque quiera o no quiera, el prepotente es miedoso. Entonces, ese niño es hijo de Acaz, pero ese niño también es alguien que nos va a dar algo positivo. Se llama Ezequías. Y él va a hacer la reforma política, va a hacer la reforma religiosa, ese como que va a restaurar algo. Y el tercer niño, ese niño ya lo conocen ustedes. Ese niño nos lo va a presentar como el Emanuel. Entonces, si nosotros tenemos ese primer niño, que es el pequeño resto, luego tenemos el otro, que es el Emanuel, es el Dios con nosotros, y después el otro que nos va a decir Isaías, que ese tercer niño no ha podido aprender a decir Abba, Amá, es decir, papá y mamá, cuando Dios ya ha acabado con toda esa legión de enemigos, de enemistades. Ese es el que va a ser como la esperanza. La esperanza. Son tres niños. Y frente a esos tres niños va a ser como la fragilidad, la pequeñez. Y ya Isaías nos está diciendo a nosotros, mira, para caminar dentro del pacto con Dios, hay que caminar en el abandono. Confía en Dios, que Él te rescata, Él te va a salvar. ¿Qué sucede? Voy a decirte algo. Que Isaías va a usar otra parte de simbología que va a ser la creación. Entonces él va a decirle al pueblo, mira, no te preocupes, Dios es el creador, Dios es el que nos hizo, Dios nos tiene tatuados en la palma de su mano, Él nos ama. Y comienza a mirar la creación y parece que por algo lo tienen en Adviento. Y él comienza a decir que hasta inclusive esos que no se pueden ver, esos animales, ese lobo es capaz de estar ahí con el cordero. El niño puede jugar con la serpiente y no hay maldad alguna, una nueva creación. Y va a empezar a decir que todo va a florecer, todo va a nacer de nuevo. Y nos va a decir, Isaías nos va a decir a nosotros, levanten la cabeza, traten de mirar. Por eso es que dice que ese último niño, dice, mire, en medio de las tinieblas habría una luz. Recuerden que nosotros lo usamos muchísimo para el anuncio de Navidad. Bien, este mismo primer Isaías va a empezar a decir qué es esperanza, la verdadera esperanza. ¿Cuál es la verdadera esperanza? Ustedes están creyendo en cosas que ven y tocan, esas son falsedades. Lo que pasa es que el primer Isaías le tocó un pueblo que estaba muy bien, económicamente bien. A ellos no tenían problema, no tenían dificultades. Estaban bien, entre comillas, no les faltaba nada. Pero ¿qué pasa si leemos el primer Isaías? Había diferencias, injusticias. Se olvidaron del niño, del pobre, del huérfano. Recuerden que uno leyendo el primer Isaías es cuando dice, ¿cuál es el ayuno que yo quiero? El verdadero ayuno que yo quiero es, mira, acuérdate y mira a los pobres, comparte con ellos. Ese es el ayuno. Se está dando cuenta, pero esa es una falsa. Eso es lo falso de una comodidad, de una alegría, que ellos estaban felices. Eso es lo falso de que decían no nos falta nada, lo tenemos todo. Ellos cumplían los ritos, pero habían muchas injusticias.
Recuerden que en el primer libro de Isaías, en el capítulo 6, es donde está la vocación de Isaías. Es ahí. Isaías estaba en una liturgia, se había muerto alguien de la corte, Isaías se encontró. Y estando él ahí, se dio cuenta este hombre que no estaba viviendo como era. Por eso dijo, soy un hombre de labios impuros. Soy un hombre de labios impuros. Dentro de la misma liturgia, hizo memoria. Y al hacer memoria, se da cuenta cómo está viviendo ahí. Ya Isaías va mirando y va desglosando y se da cuenta que hay falsas expectativas entre ellos y él va a hacer un discernimiento. Un momento. Ustedes creen que están bien, pero eso no es todo. Ustedes creen en lo inmediato, en lo que tocan, en lo que tienen. Pero la esperanza va mucho más allá. ¿Saben una cosa? Que mirando bien este primer Isaías, y cuando va a hablar Dios, va a decirle al profeta, o denuncia las injusticias, los falsos ayunos que están haciendo, los ritos que se volvieron simplemente ritos, porque no están mirando al pobre, al huérfano, a la viuda, y no hay justicia. Tenían una economía floreciente. Estaban todos que no les faltaba nada. Pero ¿qué pasa? Que llega el segundo Isaías, el verdadero, el que vamos a estudiar. Este es el que vamos a trabajar. Porque el segundo Isaías nos va a decir a nosotros, vete conmigo. Voy a mostrarte qué pasó con aquella Jerusalén que estaba confiada en la economía que tenían. En aquella Jerusalén que cantaba y la liturgia se volvió rito y cumplidos, pero no había una conversión de corazón. Voy a mostrarte a esa Jerusalén, a ese Israel, que decía decir mucho ayuno, pero no tenía solidaridad, no había compartido. Mira lo que le pasó a esta Jerusalén. Y resulta que hay que hablar qué le pasó. Entra casi nadie a esa Jerusalén que brillaba, engalanada, preciosa, donde no les faltaba ni tenían necesidad de Dios. Por eso Isaías le dice, la esperanza que ustedes llaman esperanza, esa no es esperanza. Ustedes están felices por lo inmediato, porque tienen dinero. Pero ¿saben una cosa? Ese vino está guapo. Ustedes no se han dado cuenta que tienen un cuerpo lleno de llagas. Ellos no le creían al profeta. Pero llegó el momento que como no estaban preparados, en que entró Babilonia. Babilonia viene a conquistarse, a tomarse a Jerusalén. ¿Y cómo se la tomó? Yo sí te invito, por favor, que entres a estudiar para poder entender a este Isaías 2, en que entres a estudiar a Jeremías, pero no lo leas todo. Solamente lees el capítulo 52 de Jeremías. Es un apéndice, es una síntesis, para que tú comprendas cuando entró Babilonia qué sucedió, qué pasó, a dónde lo llevó. A casi nadie. Entró e invadió, entraron e invadieron. Y cuando invadieron a Jerusalén, ellos se tomaron las instituciones. Es decir, la desestabilizaron. Casi nada. Como quien dice, los parámetros, eso se tumbó. Ellos fueron capaces de llegar a decir, aquí ya no hay más templo. Y quemaron el templo. Lo derribaron. Derribaron el templo. ¿Qué más hicieron? Cogieron a los intelectuales, a los que sabían, a todos aquellos, los encadenan y ustedes aquí nos siguen y los van a deportar a Babilonia. ¿Qué otra cosa hicieron? Ellos llegaron y empezaron a decir, mira,
Esto para ellos es muy significativo, derríbelo. Los espacios, los encuentros, los lugares. Hicieron algo más que nos está diciendo el mismo Jeremías. ¿Sabes qué hicieron? La monarquía toda se acaba. Todo eso se acabó. El arca de la alianza, ellos llegaron y dijeron, esto, el arca de la alianza, mira, los vasos sagrados, todo lo que es esto, mira, sáquenlo. Luego ellos van y hacen lo siguiente. Los tribunales de justicia, adiós, aquí no hay nada de tribunales de justicia. Llegan, como que se posesionan de la tierra, ya esta tierra no es de ustedes, esta tierra es de nosotros, es de Babilonia. Y luego comienzan a decir que cuento de culto, nada de comercio, van quitando tantas cosas que ellos no tienen sacrificios. Hay un espacio donde nosotros leemos. No tenemos sacerdotes, no tenemos un altar donde ofrecer sacrificios. Se les acabó todo. Todos aquellos, a ellos les convenía era, mira, a los intelectuales, a los sabios, a estos que son de aquella clase, no los llevamos. Ezequías, que era uno de los niños, que aquel que estaba haciendo la reforma política, la reforma del culto, Ezequías estaba ya casado, tenía los hijos, y en presencia de Ezequías le matan sus hijos. Cuando matan sus hijos, a Ezequías le quitan los ojos. Luego lo encadenan y él también se va para Babilonia. ¿Quién quedó en Jerusalén? Las cenizas. Por eso hay que leer Jeremías 52 para mañana y luego Lamentaciones, sobre todo el capítulo 2, para que miremos lo que es el lamento y el llanto cuando dicen la novia quedó totalmente desnuda. Le han roto su túnica. Las madres lloran. Los niños mueren de hambre. Los jóvenes no tienen horizonte. Entró Babilonia y arrasó con todo. ¿Qué le pasó al pueblo? Ahí es la pregunta. Por eso es importante entrar a estudiar Isaías 2 para estos momentos de crisis. Porque fue una crisis que nunca olvida Israel. Fue la crisis más crítica, más terrible, más dura que vivió Israel. Ver morir a sus hijos, ver que se acabó su templo, sentir que ya no hay liturgia, mirar que los sacerdotes, que ¿dónde quedaron? Cuando los profetas hablaban que ellos no escuchaban, ahora dicen que hicieron los profetas. ¿Qué les hicieron a los profetas? Entonces Israel cae, Israel como que se hunde y lo llevan a Babilonia. Uno cuando dice, ¿qué pasó Israel en Babilonia? ¿Cuánto tiempo duró Israel en Babilonia? Se cree que estuvieron unos 70 años. El mismo Jeremías, como no se lo llevaron porque Jeremías decía, mira, es mejor que hagamos un pacto. Van a arrasar con Jerusalén. Cuando llegaron estos babilonios, le dijeron, tú eres Jeremías, mira, a ti no te matamos, a ti no te vamos a llevar. Tú te puedes quedar acá. Pero Jeremías les dijo, mire, esto se va a demorar mucho, construyan casas allá. 70 años en el exilio. En el exilio. Y aquí es donde nosotros decimos, estos 70 años, o el pueblo se olvidó de Jerusalén, o el pueblo recuerda a Jerusalén. Este es el Isaías 2. A Isaías 2 le va a tocar que el pueblo recupere la esperanza, que el pueblo vuelva a creer en Dios, que el pueblo confíe en Dios. Va a ser muy difícil para Isaías. Nosotros,
que también estábamos seguros, y lo ha dicho mucho el Papa. Ya nos dimos cuenta que la economía, que todo lo que teníamos se derrumbó. Y en eso teníamos nuestras confianzas, nuestra esperanza. Ya nos dimos cuenta que nosotros quedamos frágiles, como los niños de Isaías. ¿Cuántas veces nosotros, los que estamos aquí en el curso, hemos deseado el templo? Hemos deseado el culto, hemos deseado el encuentro, hemos deseado volver otra vez. Si nosotros leemos a Jeremías 52 y Lamentaciones, usted es capaz de coger versículos para apropiarlos a esta vida que tuviste. Nosotros vivimos 5 meses o viviremos hasta diciembre, es decir, 8 meses. Pero ellos vivieron 70 años allá en Babilonia. Como nosotros leemos y estudiamos los años, 137 ellos dicen junto a los canales de Babilonia. Allá junto a los canales de Babilonia nos pusieron. Y ellos nos decían, cantarnos un cantar de Sion. Es decir, canten. Pero figúrese que llegó el momento en que ellos se sintieron tan abandonados, tan solos, que aquí la esperanza es un reto de preguntas. Es un reto de preguntas. Que Isaías 2 parece que los hubiera escuchado y le dice, ¿por qué andan cabizbajos? ¿Por qué están diciendo que Dios se olvidó de ustedes? ¿Cómo es que dicen que se acabó Jerusalén? Porque ellos empezaron en una crisis tan tremenda de fe, tan terrible, que cuando llegaron a Babilonia, ellos empezaron a mirar otro lugar, otro espacio. Y allá en Babilonia tenían un dios que era Marduk. Y allá en Babilonia tenían otro culto, diferente, distinto. Y entonces empiezan ellos en una encrucijada. ¿Qué hacemos? El Dios de nosotros fue un Dios pequeño, humilde, sencillo, débil. Le pudo este Dios poderoso. Dejamos a Dios, a Yahvé, y nos vamos con estos dioses extranjeros. ¿Qué hacemos? Iban perdiendo identidad. Figúrese que llega el momento en que dice, pero ¿para qué? ¿Para qué seguir con la ley? Mira que la ley nada hizo. ¿Sería mentira lo que nos contaron a nosotros de nuestros padres? ¿Será falso la alianza? ¿Ese Dios sería que se olvidó de nosotros y se fue para otro lugar? Una cantidad de preguntas que cuando tú las veas, nosotros hoy, en esta época, ¿cuántas veces nos hemos hecho también una pregunta así? ¿Qué pasa? Entonces la liturgia, ¿qué? ¿Seguirá siendo toda en esta forma por internet? ¿Será mejor por internet? Entonces, ¿nosotros qué? Cuando hemos sufrido tantas pérdidas y pérdidas dolorosas, nos hemos preguntado, ¿y Dios qué? ¿Para dónde está mirando Dios? ¿Cuántas veces hemos dicho, ¿y Dios qué? Se preguntaba, ¿dónde está este Dios? Las mismas preguntas que ellos se hicieron en el exilio. Figúrense que cuando llega el momento de lo que es pueblo, en el sentido de pueblo, dijeron, ¿y ahora qué? Nosotros aquí, el uno se hizo allá, el otro ahí, porque ellos buscaron trabajo, ellos buscaron cómo vivir. Pero ya no. Pero cuando uno comienza a mirar qué pasó en el exilio, Dios usa sus métodos. Dios tiene su estilo, su forma de educarnos y mirar. Mi pueblo tiene que reflexionar. Y es allá en el exilio donde va a surgir la voz de Isaías 2. ¿Por qué? Y el capítulo 40 comienza
consuelen a mi pueblo, díganle palabras al oído, yo estoy con él. Nace esta teología de la esperanza. Nace este momento ahí, en medio de un pueblo que solamente recuerda las llamas, porque alcanzaron a ver ese templo en llamas. Un pueblo que no quería olvidarse de cómo quedaron las cenizas, que solamente quedaron los pobres ahí en esos rescoldos. Un pueblo que todavía tiene en la memoria la forma de cómo los fueron esclavizando, los fueron uniendo para que ustedes sean exiliados. No querían nacer todavía en esperanza. Muchas veces nosotros nos quedamos en el trauma, en lo negativo, en lo que se está viendo. Pero Isaías va a abrir las mentes, va a abrir la puerta, como quien dice, pensemos en algo más. Cuando iba preparando la clase, yo decía, ¿cómo Dios educa a este pueblo? Y cómo Dios nos educa a nosotros. También nosotros habríamos caído en el rito, solamente en el rito. Porque cuando vayamos a ver qué pasó allá, en ese exilio, el pequeño resto, unos pocos, deseaban, recordaban aquellas liturgias, querían vivirlas. Igual que nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos dicho a nosotros mismos, cuando yo vuelva al templo, cuando yo vuelva a mi parroquia, cuando yo vuelva a cantar en esa asamblea, cuando yo vuelva a la celebración, lo voy a hacer con más convicción, con más entrega, con más conciencia y en la presencia de Dios? Porque muchas veces la liturgia era como decía Isaías en el primer libro, ha sido un rito, muchos golpes de pecho, pero su corazón no está en comunión con Dios. Entonces, como nosotros entramos un poquito tarde, voy a quedarme otro tiempo más. Yo le decía al que maneja el Zoom, si me regalas otro tiempo más, para que nosotros podamos tener un trabajo, bien sea esta noche y mañana en la mañana, de tal manera que podamos entrar y avanzar poco a poco. Este mismo Isaías, en este capítulo 2, que comienza con la teología de la esperanza, la teología de consuelen a mi pueblo, consuélenlo, háblenle al oído, que si le costó, tú te imaginas, cuando una fe se agota, cuando una esperanza parece que ya solamente queda el humo, cuando muchas veces se siente a Dios lejano, este profeta que es el íntimo de Dios, parece que Yahvé quiere ser cercano con el pueblo. Deben sentirme cerca, que yo estoy con ellos. Hay un midrash precioso que dice, si cuando ustedes salían y se iban hacia Babilonia, yo iba entre ustedes. Es por eso que Ezequiel comienza a decir, mira, yo veo un carruaje todo lleno de llamas que viene hacia mí. Y era que venía de allá hacia acá. Ezequiel no sabía cómo hablarles de la presencia divina. Pero Isaías lo que dice él está cercano, él está con nosotros. Y observen el capítulo 40, en el mismo versículo 1, dice, consolad, consolad a mi pueblo. Así lo dice Dios. Hablarle al corazón de Jerusalén y decirle bien alto que ya ha cumplido su paga. Que ya su culpa, mira, ha sido toda perdonada. Aquí, nosotros muchas veces, y que el Señor nos dio todo este tiempo, 5 meses, cuenta los días, las horas, los minutos. Si yo tomé este tiempo como purificación, como
como un momento de decir, es un momento de decir alto, ¿qué quieres de mí, Señor? Era el momento de yo cerrar la puerta, porque ya no tengo que ir a rezar en público para que la gente me vea, sino tomar lo que dice Mateo. Cierra la puerta de tu cuarto y ora en tu interior a Dios. Era este momento de entrar en la intimidad con Dios. ¿Cuántas veces decíamos, no tengo tiempo? Ojalá tuviera tiempo. Tuvimos tiempo de leer. Tuvimos tiempo de encontrarnos con Él en la Sagrada Escritura. Porque ya ahora empieza el agito, empieza el activismo. Pero daremos respuesta si nos hemos fortalecido en espiritualidad. Israel, con lo que pasó, con lo que vivió, con esa crisis tan tremenda, donde se hizo las preguntas más bruscas. Dios se olvidó de nosotros. Era falso lo que nos había dicho nuestros padres. Esa ley escrita, si vale la pena seguirla leyendo, que donde entró en semejantes preguntas tan duras. En el exilio, Israel nació a la verdadera espiritualidad. Aprendió a vivir y a celebrar desde el corazón. Aunque no tengamos un altar donde ofrecer sacrificios, aunque ya no tengamos ese templo, aunque ya no tengamos sacerdotes, Dios es Dios. Dios está aquí entre nosotros. Le costó muchísimo a Isaías 2 lograr que ellos aprendieran a vivir como pueblo, porque ellos creían que solamente pueblo era allá donde era esa tierra donde estaba Jerusalén. Lo que les va a decir es, aquí donde estamos, aunque seamos nosotros 15, 20 o 30, somos el pueblo de Israel. Este pueblo va a fortalecerse. Este pueblo va a aprender a escuchar. Y en pleno exilio, Dios también habla. Y es que en la sequedad, y es que en medio de esto, donde nosotros estamos temblando, con miedo, sí que tendremos pan para mañana, habrá trabajo, ¿qué va a pasar con mi familia? Isaías, cuando ellos en Isaías 1 no pensaban en el futuro, sino en lo inmediato. Isaías capítulo, el segundo Isaías, el libro segundo de Isaías, les va a decir, ahora miremos futuro, confiemos en Dios, aprendamos a creer en su palabra. Háblale al oído, en otros dice, háblale al corazón. Dile que este tiempo que fue duro, fue un tiempo de arrepentimiento. Su culpa, su pecado ha sido sanado. Nosotros decimos, hemos sufrido, estamos tensos, estamos cansados, estamos fatigados. Este encierro, ¿por qué no hiciste del encierro un encuentro contigo mismo? ¿Por qué no hiciste del encierro un crecer en familia? ¿No sería que Dios usó estos métodos para que nos viéramos el rostro, para que nos diéramos la palabra, para que entre nosotros, como familia, aprendiéramos a compartir lo poco que nos queda? En el exilio ellos aprendieron a conocer al vecino, al otro. Y ahí, con su dolor y en medio del dolor, van a aprender a escuchar si hay esperanza. La otra clave, es decir, los pasos que nos dan, porque nos da un itinerario precioso, Jeremías, está en el mismo capítulo 40, y en el 40 les va a decir, mira, ¿saben una cosa?
esta voz de Dios está clamando, está hablando, nos está diciendo a nosotros que vamos a aprender a abrir un camino y vamos a abrir el camino a Dios. ¿Cómo vamos a abrir este camino a Dios? Abre tu corazón. Abre tu corazón para que entre Dios en ti. Porque nosotros estábamos seguros y confiados, Dios está aquí en Jerusalén, mira, en el templo ahí está Dios, pero no estaba en su interior. Y Dios va a ser con el pueblo, mira, quiero entrar es en tu corazón, es ahí, ábreme el camino, abramos la puerta y Él va a entrar. Cuando hay esa apertura a Dios. Usted se va para Apocalipsis, con seguridad que usted dice, ay, verdad, en Apocalipsis sí lo dice, estoy a la puerta, toco en la puerta, si me abres, entraré y cenaré contigo. Así lo dice Apocalipsis, pero aquí lo está diciendo Isaías. Miren, abren sus mentes, abran el corazón, escúchenlo, escúchenlo. Pero algo que nos va a decir es una fuerza muy grande que está en el capítulo 41, versículo 13. Porque yo, Yahvé tu Dios, te tengo tomado por mi mano. Yo soy quien te digo, no temas, no temas, porque yo soy quien te ayuda. No temas, gusanito de Jacob. Es decir, pequeña criatura, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. Era necesario que ellos sintieran, como quien dice, esta frase, para ver si sus rodillas se fortalecían, sus manos que estaban vacilantes, caídas porque no tenían ganas de nada, para ver si se van a fortaleciendo. Porque es que sabes una cosa, la fe da ánimo, la fe da salud, la fe da gozo, alegría, fiesta, pero cuando no está la fe, todo se cae, nada brilla. Y es esto. Isaías comienza por ahí. Mire, pongan cuidado. Él nos tiene de la mano. Él dice, mira, tú eres mi criatura. Yo te amo, yo te quiero. Es algo que nos tenemos que repetir. Dios es mi creador. Porque en Isaías 2, Él lo va a decir, yo soy tu hacedor. Mira, yo soy tu creador. Si yo que soy tu creador, yo que te amo y te quiero, yo sé que no te voy a defraudar. ¿Algún atrevido con seguridad que diría, entonces, ¿por qué nos hiciste esta? Entonces, ¿por qué permitiste esto? Y entonces, ¿por qué nos has traído aquí? Porque yo soy tu Dios y yo sé cómo educo a mi pueblo. Y es que el pueblo de Dios es un pueblo que, al igual que Isaías primero, se olvidó de la solidaridad, de esa equidad entre todos. Se miraban a sí mismos porque había demasiado egoísmo, individualismo. Nosotros decimos que es que el Papa Francisco hace sino decir, es esta parte que habrá, la parte social, que él está hablando de esto, de la creación que nosotros hemos dañado. Mira, ¿sabes una cosa? Que el Papa Francisco se ve que se ha leído a Isaías 1, Isaías 2, Isaías 3. Porque ahora que él ha escrito otra carta, que va a salir dentro de poco, es que vamos a hacer después del COVID. Con seguridad que cogen a Isaías 3. Hay que saber reconstruir una sociedad, pero que sea solidaria, donde el inmigrante tenga espacio y pueda entrar. Israel va a aprender esto, lo va a aprender, porque Israel era una élite. Ellos allá estaban muy bien y hay de que ese eunuco, hay de los paganos, de los otros, mira, aquí no. Israel es la Jerusalén elegida. Lean, por favor, Lamentaciones. Pero cuando ellos en el exilio van a aprender, ellos se van a dar cuenta, mira, es que Dios es un Dios de todas las naciones. Él es de todos. Él es de todos. Rosemary, eso es Israel.
Ese es el mundo de hoy. ¿Nosotros qué? ¿Cómo estaba nuestra sociedad antes de la pandemia? ¿Nosotros en qué? ¿En qué confiábamos? Teníamos seguro el trabajo. Teníamos seguro porque andábamos muy bien, a todo dar. Pero tenemos que comprender que hemos caído en la pobreza. Que así como le pasó a Israel, que todas las instituciones tambalearon y cayeron, también hoy. Así como le pasó a Israel, que esto no hay una salida. Mira, hoy nosotros primero tenemos que nacer, como dice Isaías 2. Primero hay que nacer entre nosotros. Lograr que mi oscuridad se apague por un sol que brilla gracias a la esperanza que viene de afuera. ¿De dónde? De Dios. Consuelen, consuelen a mi pueblo, háblale al corazón. Dile que yo lo amo, que yo lo tengo de la mano, que no tema. Si nosotros leemos Isaías 40 y empezamos a seguir hasta 55, todo es no temas, hijo mío, no temas, yo te amo. Vamos a salir de esta, vamos a salir, yo soy tu creador. Y llega un momento en que le dice a él mismo, ¿por qué no miras? Abre los ojos, estás cabizbajo, hay demasiada tristeza en ti. Mira el cielo, mira todo, ¿no lo he creado yo? ¿Y para quién lo he creado? ¿No es para ti? Yo creo que si entramos en sintonía con Isaías, dejemos que ellos nos hablen hoy, que este profeta Isaías me hable hoy, para volver otra vez a la fe, a la esperanza, para mirar que sí es posible un mundo nuevo, que sí es posible, y sobre todo, ser que yo también puedo ser constructor de una nueva sociedad. Pero Isaías va a decir, primero experimenta que toda tu culpa se ha sanado, se ha perdonado. Se ha perdonado. Si tú supiste vivir bien en esta cuarentena. Pero si empezaste con protestas, a refunfuñar, a cantaleta, mira, no lo aprovechaste. Para poder ir paso a paso con este profeta que nos habla de la esperanza. Tenemos dos tareas. Estudiar a Jeremías capítulo 52, muy despacio. Rumé dice, yo me voy para ver qué fue lo que le pasó a Ezequiel, cómo fue esa cuestión. Vete, que ahí te dice la Biblia, el confronte se vete para allá. Pero lee a Lamentaciones, el capítulo 1, el 2 y el 3. Después vamos a leer el 4 y el 5 de Lamentaciones. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Y mañana trataremos de entrar y vamos a ver cómo vamos a hacer para que no nos quede tanta gente por fuera. Recibo orientaciones. Démosle gracias a Dios por este espacio, por este encuentro. Y sobre todo, pidámosle que también abramos nuestro corazón. Él dice, abrir el camino. Abramos nuestro corazón para que Dios entre. Y en estos días que ya nos queda poco tiempo para poder salir afuera, salgamos sobre todo robustecidos, fortalecidos por la espiritualidad que hemos ganado gracias al estudio de la palabra. Que tengan buena noche y Dios los bendiga. Si hay alguna pregunta, Carlos o Rosani. Sí, buenas noches, hermana. También para que sepa, se transmitió por YouTube y también por el Facebook del grupo del diácono Abdiel. Entonces, se va a estar avisando nuevamente, se les envió los enlaces a las personas que habían enviado su correo.
se les envió hoy, antes de que empezara la clase, se les envió al correo el enlace para el Facebook. Sin embargo, probablemente muchas personas se quedaron por fuera que nunca se inscribieron. Entonces les agradecemos que pasen el enlace a los conocidos de ustedes, por si acaso alguno de ellos no se inscribió, mañana lo puedan volver a ver, puedan verlo, la clase de hoy o la clase de mañana, y se quedan por fuera del Zoom, lo puedan ver por Facebook sin problema. Entonces, igual lo voy a estar colocando en las redes hoy. Voy a mandar de nuevo los correos mañana antes de empezar la clase con el enlace, pero sí es importante que todas aquellas personas que no saben qué hacer puedan mandar un correo a infabredes@gmail.com. Vuelve a repetir. Repite. infabredes@gmail.com. Si los envían ahí, se les envían los enlaces. Voy a escribirlo en el chat para que los tengan. Hay algo más, que el Zoom es el mismo para todas las clases. El Zoom es el mismo para todas las clases, así que por esa parte no hay problema. Ahí les dejé escrito el correo infabredes@gmail.com. Muchas gracias, que esté muy bien. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Ok, perfecto. Buenas noches a todos. Gracias, hermana. Bendiciones.